Ya, ¿cuál me decías tú? En el ejercicio 3, la B. Ejercicio 3. Una sustancia... Ah, esa. Esa, ¿no? Sí. Dice, una sustancia radiactiva se desintegra si la cantidad C de sustancia que queda está dada por esa función. Sí, es que piénsalo así, pues, o sea, si fuera quizás es más fácil verlo como agua, evaporándose, no sé. Entonces, lo que queda es el agua, pues, y lo que se va es lo que se está evaporando, ¿sí? Si es que lo quisiera hacer una analogía. Entonces, esto es simplemente hacer C de 5. ¿Por qué? Porque C es justamente la cantidad que queda, ¿sí? Cuando la... Entonces, esa función es lo que corresponde a lo que queda. Sí, ah, aquí sí tuve un error de tipeo, ¿ah? Esta T, eso debería ser T, Ah, ya. ¿sí? Ya, pero Por eso, eso. Ah, ya. quizá eso te confundía, ¿no? Sí, me confundí porque estaba diferente. Ya, no, sí fue un error mío, perdón. Ya. Ya, eso. Entonces, lo que queda es justamente lo que entrega la función, ¿sí? Y aquí el cuidado es que cuando ya se desintegraron tres, hay que saber cuánto es lo que queda, ¿sí? Entonces, para este se ocupa la cantidad inicial. Si, por ejemplo, la cantidad inicial en este caso son 10, y si se desintegraron 3, ¿cuánto es lo que queda? 7. 7. Entonces uno tendría que, para la tercera, resolver 7 igual a 10 elevado a menos 7t. ¿Ya? Y sí, Ya. seguramente este error te confundió, pero es una t. ¿Ya? Ya. Lo otro, cuando están los exponentes y se están sumando o restando, ¿eso lo puedo sumar directo o restar directo en los exponentes? Eh, por ejemplo, ¿cómo qué? A ver, No sé, punto 2 elevado a 2 más 5. ¿eso? Sí. Sí, pues eso es 2 elevado a 7. Ah, ya. Y que se tenía como dudas. Sí. Sí, no, sí se puede. Y la otra era en el ejercicio 1, la letra ¿Sí? F. ¿De este mismo? ¿De dónde? Del ejercicio, sí, O sea, del listado de exponenciales y logaritmos. sí. 1 F. A ver. Ah, este. Sí, que no lo resolví. Bueno, lo hacemos ahora. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Se me olvidó. Ah, usando transformaciones de la función exponencial del logaritmo, graficar esa función y a partir del gráfico indicar dominio o recorrido. ¿Sí? Y mira, partamos de lo elemental. La función logaritmo natural, simplemente. Solución. Digamos g de x igual a logaritmo natural de x. Ya, estas nosotros sabemos más o menos cómo son. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ya, de partida, ¿cuál es la base del logaritmo? 0. No, en este, el logaritmo natural, ¿qué es el logaritmo en qué base? En base e, ¿cierto? Ese número extraño, cuando se toma como base, ese es el logaritmo natural. Ya, entonces, ahora, cuando la base del logaritmo era mayor que 1, ¿cómo era la curva? Ya, de partida todas pasaban por 1, 0, ¿cierto? Todas las funciones logaritmo. ¿Sí o no? Sí.
¿Ya? Y cuando la base es mayor que 1, el logaritmo tenía esta forma. ¿Sí? Si es que aumentábamos la base, tenía más o menos la misma estructura. O sea, si aumentábamos la base, era una cosa así. ¿Ya? Pero la forma se conserva. ¿Ya? Entonces, esta es la función logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, ahora la siguiente pregunta. La función y igual, voy a hacerla con otro color. Logaritmo natural de x más 3. ¿Cuál es la relación entre estas dos? ¿Qué pasaba si yo reemplazaba x por x más 3? ¿Cambiaba su dirección? No, eso sí cambiábamos el signo. Eso Ah, lo ya. vamos a ver. Pero si yo el x lo reemplazaba por x más algo. Primero que todo, ¿qué tipo de transformación era? Una traslación ¿Sí? ¿Para dónde? ¿Para los lados, para arriba, para abajo? para el lado. Ya, justamente, para el lado. ¿Y para qué lado? Izquierda, ¿o no? Exacto, para allá. ¿Sí? Acuérdense, si se cambia x por x más 1, se mueven 1 a la izquierda. Si se cambia x por x menos 1, se mueve 1 a la derecha. ¿Sí? Siempre que yo al x le sumo cosas, me voy a la izquierda. Siempre que al x le resto cosas, me voy a la derecha. Entonces, dicho eso, ¿cuánto me muevo a la izquierda? 3. 3. Sí. Entonces, este punto, ¿cuál sería? O sea, aquí está el Sí. x igual a 1, el x igual a 0. Aquí Menos x, 2. ¿cuánto vale? Voy a ver a mi ¿Cuánto? Menos Menos 2. 2,0. No. O sea, claro, ustedes quizás están viendo este punto que se mueve acá. No, pero yo estoy moviendo este eje. Al menos 3. Pero como que toca en ese punto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, haría algo así, miren. El logaritmo natural se pega al eje y, ¿cierto? Si yo lo traslado en 3 unidades hacia allá, ¿se está pegando a quién? Al x igual a... me quedo un poco chueca. ¿No? X igual a 3, ¿cierto? Entonces, este sería y igual a logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Ya, ahora, con otro color. ¿Qué pasa si yo le cambio de signo a la x? ¿Qué tipo de transformación estoy haciendo? Una simetría. Simetría, ¿con respecto a quién? Entonces, si yo cambio x por menos x. Al eje Y. Al eje y, ¿cierto? O sea, yo tendría ahora que dibujar aquí el 3 y la función me quedaría aquí el 2 y la función me quedaría algo así. ¿Sí o no? Ahí hice una simetría con respecto al eje y. Esta es y igual a logaritmo natural de menos x más 3. O si es que lo prefieren, 3 menos x. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto ya está listo. Con otro color ahora. ¿Qué pasa si yo le cambio el signo ahora? Menos logaritmo natural de 3 menos x.
¿Qué pasa si yo le cambio el signo a una función? Es una simetría. ¿Simetría con respecto a quién? El eje X. Con respecto al eje X, ¿cierto? O sea, con respecto a este eje. Entonces, si yo tengo esta función y le hago una simetría, ¿cómo me va a quedar? Va a ser algo así, ¿sí o no? Y igual a menos logaritmo natural de 3 menos x. Ya, y por último, ¿qué pasa si le sumamos 1? Eso es como lo más sencillo. Una traslación. Una traslación. ¿Para dónde? Hacia arriba. O Hacia arriba. abajo. Abajo. Arriba o abajo. No, estoy segura. Cuando le sumamos es para arriba. Cuando le restamos es para abajo. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente mover esta curvita 1 para arriba. ¿Ya? Nos va a quedar, bueno, no me quedó tan parejito. A ver. Ya, algo así. ¿Ya? Entonces, esta que obtuve recién, es la función. ¿Sí? La función que nosotros queríamos, que era 1 menos logaritmo natural de 3 menos x. ¿Ya? Verifiquémoslo en GeoGebra, si no me creen. 1 menos logaritmo natural de 3 menos x. Ahí está. ¿Ven? Lo mismo, se va pegando al 3, va para abajo, ¿sí? Voy a intentar traspasarla. Ahí está. Esa es la que... Anda. Ahí. Esa es la que obtuve con el GeoGebra. Y la que hice yo fue la que está en morado. Me quedó un poco más larga nomás, pero la idea es la misma, ¿sí o no? Sí. Y entonces, esa es la gracia de esta parte de la materia. O sea, a partir de una función sencilla, ustedes conocer cómo se comporta el resto de funciones, ¿sí? Porque sabiendo cómo se comporta el puro logaritmo solito, pueden construir cualquier función después casi. Obviamente que involucre el logaritmo. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta, lo que nos decían, gráficamente, ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido? El dominio son todos los reales. ¿Seguro? ¿Qué era Mm, el dominio? dominio del- ¿Los valores de cuál de las dos variables? Del eje X Exacto, del x. Y fíjense que el x, ¿hasta dónde llega? hasta el 3. Hasta el 3. ¿Incluye el 3? No. No, ¿cierto? Esto se va pegando mucho, pero no llega nunca hasta el 3. Y de hecho, fíjense acá, si yo digo x vale 3, logaritmo de 0, ¿eso estaba definido? ¿Estaba definido el logaritmo de 0 o no? no, no alcanza ni a tocar, ¿no? No, pues no puede, es que no puede ser porque miren,
supongamos que nosotros queremos calcular logaritmo en base 2 de 0. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que buscar aquí? Teníamos que buscar un numerito, ¿cierto? Tal que 2 elevado a este numerito me dé 0, ¿sí o no? Sí. Así es como se trabajaban los logaritmos. ¿Y 2 elevado a qué cosa da 0? ¿Existe? No existe, ¿sí o no? Sí. Porque, por ejemplo, 2 elevado a 0, eso da 1. 2 elevado a números muy negativos, por ejemplo, 2 elevado a menos 10, eso es 1 partido en 2 a la 10, que es cercano a 0, pero no es 0. ¿Sí? Entonces, como esto no puede ser 0, el x no puede ser 3. ¿Sí? Eso sería una forma analítica, pero gráficamente se observa, pues miren, aquí está el 3, y la gráfica nunca llega a 3. Se acerca, pero no llega. ¿Sí? Entonces el dominio sería del menos infinito hasta el 3, pero el 3 no se incluye. ¿Sí? O si quieren le colocan 2 así, como sea. ¿Sí? La notación de paréntesis es bien amplia. No sé cómo lo habrán visto ustedes en el colegio. Sí, con los corchetes mirando hacia el número que no agarra. O Sí, que lo agarra. algunos lo ven así, pues, con los corchetes Sí, para afuera si es que no agarra el número, y para adentro si es que agarra. ¿Sí? sí. Otros usan el corchete abierto cuando no agarra. Ya usa perdón, el paréntesis redondo cuando no agarra. Eso da lo mismo. Mientras esté acorde con alguna de las notaciones, sí, va a estar bien. Ya, y el recorrido. Fíjense, esta se va. Ya, ¿cuál era la definición de recorrido? Los valores que tomaba quién. Eje Y. La I, ¿cierto? Ya, pues miren, aquí esta se va hacia el infinito, ¿cierto? O sea, toma todos los valores para allá. Y esta cosa también decrece eternamente. Entonces toma todos los valores para acá. ¿Cuál sería el recorrido entonces? Ahora sí serían los reales, ¿no? Ahora sí serían todos los reales, justamente. ¿Sí? Y entonces eso sería. Profe, tengo una duda igual. ¿Sí? Dígame. Esto 4, el ejercicio 2, la D, El 4, 2, T. A ver. que como eran tantos números, yo lo simplifiqué y me quedé hasta la simplificación. Ejercicio 2. No, hace 3. Arriba. No, Ahí parte el ya. Ah, este. sí. Y como que me confundí, como que no me dio o no me daba. Ya, sí, mira. Veámoslo aquí mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú tienes 3 exponenciales, ¿cierto? Sí, Y si te fijas, en las 3 tienen una base común. ¿Sí? sí. Que es el 2. Entonces, lo que uno hace siempre en este tipo de problemas es factorizar por, en este caso, la base común elevado al exponente más chico. Entonces tú miras, x menos 1, x y x más 1. ¿Cuál es el más chico? X menos 1. X menos 1, ¿cierto? Entonces, si estamos factorizando por eso, esto, ¿por cuánto me da esto? 1. 1, ¿cierto? Bien. Más. Esto, ¿por cuánto me da esto?
Ahí es como que me enredo. Sí, porque piénsalo así, pues. ¿Cuánto le falta al x más 1 para llegar al x? 1. 1. Entonces sería 2 elevado a 1. Porque por propiedad de las potencias, ¿qué va a pasar cuando nosotros multipliquemos estos dos? Cuando multiplicábamos potencias de igual base, ¿qué hacíamos con los exponentes? ¿Se sumaban? Se sumaban, ¿cierto? A elevado a b por a elevado a c es lo mismo que a elevado a b más c, ¿sí o no? Sí. Ya, pues entonces 2 elevado a x menos 1 por 2 elevado a 1. ¿Cuál es el resultado al multiplicar? 2 elevado a ¿cuánto? A X por... Este es un exponente. ¿Sí? Y le sumamos el otro exponente. ¿Cuánto da? ahí sí da X. ¿Cierto? O sea, da este. Entonces, eso es lo que estamos haciendo al final. Pues estamos factorizando por el que tiene menor exponente. Y fíjate ahora. ¿Cuánto le falta a este exponente para llegar a esto de acá? 4. 4. Al exponente simplemente. No, todavía no pensemos en el número. Desde x menos 1 hasta x más 1. ¿Cuánto me falta para llegar? 2. 2. ¿Cierto? Miren. Hagamos la recta real. Aquí está el x. 1 más atrás está el x menos 1. 1 más adelante está el x más 1. ¿Cuánto falta para llegar de ahí a allá? 2, sí. 2, ¿cierto? Simplemente 2. Y entonces por eso era 4, porque era 2 2 por 2. elevado al cuadrado, justamente. ¿Sí? Sí, ahora sí, es que lo estaba haciendo también de otra forma, estaba como simplificando los elevados y como que me daban divisiones y multiplicaciones y ahí fue cuando me confundí. Ah, ya, sí, no, pero en estos ejercicios donde tú tengas una misma base y los exponentes estén, por así decirlo, en una secuencia, ¿sí? Ese es el truco, el único y el que siempre resulta. ¿Ya? Ya, para tenerlo en cuenta porque al final me confundí por eso, porque andaba simplificando los elevados y me daban cosas más o menos raras. Sí, pues no, si eso siempre confunden. Es pan de cada día. Todos los años que me ha tocado hacer esta parte, o sea, no con ustedes, sino en otras partes. Cuesta entender este tipo de ejercicio. Pero es como te decía, misma base, exponentes que estén en secuencia, y ahí uno factoriza por la base elevado al menor. ¿Sí? Y ahí todo resulta. Sí, vale, con esta explicación igual me quedó clarito, pues, si eso me estaba complejando, así, por qué daba esto, por qué daba esto otro, y ahora ya no. Hay paz. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, ¿y si no están en secuencia los exponentes? Oye, ahí se complica harto más la cosa. ¿Sí? Porque ahí sí sería ya, si sacamos el 2x, le colocáramos un 3. Ya, es que es por eso, ese tipo de ecuaciones exponenciales nosotros no lo vamos a trabajar porque Ah, ya. no No, es hay... que le preguntaba que ahí solamente se podría considerar el número 2, Sí, po. Y por ¿o no? ejemplo, en el de abajo, ¿qué es lo que ocurre? Que el 4 es una potencia del 2. ¿Y el 5 no influye ahí? No, porque el 5 es un número que está multiplicando, no tiene la variable en el exponente. Ah, ya. ¿Sí? Es simplemente un número. Esto está diciendo 5 veces esto de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros los que vamos a trabajar y que les va a aparecer más adelante son cosas de este estilo, porque son secuencias o en donde aparece el mismo, pero elevado a una potencia.
Ya, o sea, no les va a aparecer, por ejemplo, aquí un 2 y aquí un 3. ¿Sí? No, eso es súper complejo matemáticamente. ¿Ya? Ya, ¿y podría resolver el E igual, por favor? ¿Sí? Ya mira, el E, ¿qué es lo que hice? Este 4 lo escribí, el 4 es 2 elevado a 2, ¿sí o no? Sí, Ya, entonces 4 elevado a x es lo mismo que 2 elevado a 2 elevado a x, ¿sí o no? sí. Es lo mismo que decir 2 elevado a x al cuadrado. ¿Sí? Da lo mismo si elevo a 2 y después a x o a x y después a 2. ¿Sí o no? ¿Es cierto eso, chiquillos? Que si yo elevo a b y después a c es lo mismo que a elevarlo a c y después a b. Yes. Sí, por cierto, porque acuérdense que cuando nosotros teníamos potencias de potencias, ¿qué hacíamos con los exponentes? Con estos dos. Se multiplican. Se multiplican. En el otro se multiplican. B por C. Ya con esto bastaría. B por C. ¿Es lo mismo que C por B? Sí. Sí, por cierto, si el producto es una de las primeras propiedades que uno ve, que es conmutativo. ¿Cierto? Entonces, dicho eso, el 4 elevado a x lo escribí como 2 elevado a x al cuadrado. ¿De qué me sirve? Mira, ahí está el 4 elevado a x. Y aquí me faltó poner igual a 0, pero lo coloco ahora. ¿Ya? ¿Están de acuerdo en que esto y esto es lo mismo? Sí, se hace. Sí, pues cierto. ¿Por qué? Porque lo que está con Calypso, ya dije que era lo mismo. Ya, entonces ahora uno reconoce la estructura de una ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan que cuando vimos ecuación cuadrática, dijimos que podía haber esto, por ejemplo? ¿Sí o no? Ujú. Esto también era una ecuación cuadrática, pero para i cuadrado. ¿Sí? Eso también es una ecuación cuadrática, pero para i a la quinta. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos una ecuación cuadrática, pero ¿cuál es la variable? Miren, algo al cuadrado menos 5 por ese algo, sin estar al cuadrado, más 4. El 2x. El 2 elevado a x, ¿cierto? Entonces, resolvemos como una ecuación cuadrática. Menos b más menos raíz de b cuadrado, menos 4 por a por c, partido por 2a. Pero eso es igual a ¿quién? A x, pero en este caso es 2x, Es ¿no? 2 elevado a x. ¿Sí? Entonces después uno sigue. ¿Cuáles son las soluciones? Cuando sumamos, 5 más 3, 8, partido en 2, 4. 2 elevado a x es igual a 4. O con la resta, 5 menos 3 es 2, partido en 2, 1. 2 elevado a x es igual a 1. ¿Sí? Y ahora recién uno saca el valor de x. ¿Ya? 2 elevado a x igual a 4. ¿Cuánto vale x? 2 elevado a cuánto me da 4. 2. 2. Listo. 2 elevado a cuánto me da 1.
¿Cero? 0. Bueno, y eso era. Entonces, esto es lo que ya completaría, mejor dicho, complementaría un poco lo de arriba, ¿sí? Si tenemos secuencia en los exponentes, sería factorizar por la misma base menor exponente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos múltiplos de exponentes? Porque si se fijan aquí, a ver, aquí tengo x, ahí se me corrió la hoja, y acá tengo 2x, porque esos se multiplican a fin de cuentas, ¿sí? Entonces no están en secuencia, pero es un múltiplo, ¿sí? Y cuando es un múltiplo, nosotros resolvemos como por así decirlo, un polinomio, aunque nos vamos a abocar solamente a las de segundo grado. ¿Sí? No nos vamos a meter con, por ejemplo, si hubiera un 2x al cubo, ¿sí? Eso no lo vamos a ver. ¿Ya quedó claro, no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Profe, ¿Sí? sigo teniendo la duda si cuando hace la ecuación cuadrática, el 2 no, estoy haciendo. Se me había olvidado. Ya entonces, No, es que me había no confundido pregunta. con el 2 elevado a x, sí. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, esas eran todas mis dudas, pero es porque igual me había quedado hasta esa parte anoche. Y hoy Ya. día estoy haciendo otra cosa. Así que, Ya no, pero en todo caso, cualquier duda que presenten en algún punto, me mandan un correo nomás, puede que, no sé, me demore un ratito en contestar, pero les voy a contestar. ¿Sí? bueno, muchas gracias que esté esa función igual, porque estoy atrasado en varios trabajos y es como tengo que durar el tiempo. A veces me dedico a hacer el listado y después tengo que hacer una especie de maqueta. Ya. El día de mañana vamos a resolver el formativo, ¿sí? En la clase, por si acaso. Aunque en general las notas estuvieron bien buenas, las del primer certamen, así que, no sé, yo creo que van a pasar casi todos. Excelente. Pero igual no se confíen, no sé, sí. Profe, igual hay, por ejemplo, si me daba promedio 3,9, igual hay examen para salvar o no. Sí, sí, pues pero el global sería el día lunes, ¿sí? O sea, Ya. ¿por qué? Porque el martes parte el módulo 2 po, de repetición. ¿Y cuánto dura el módulo de repetición más o menos? ¿Son como 3 semanas? Se supone que iban a ser 5 en principio, pero ahora con lo del paro van a ser 4, así que vamos a tener que volar ahí, dejar algún contenido de lado, porque yo voy a Profe, hacer, sí, yo voy a hacer el de repetición. Ya, vale. Sí, alguien me había preguntado algo, en en el mismo ejercicio ese, sí, ¿qué dos considero para A? uno, porque fíjate que este es como que fuera de equipo, ¿sí? Entonces el número que está elevado lo considero como A. Es que, no, pues el que está acompañando al que está al cuadrado, el A es uno. Porque fíjate que está todo esto, piensa que eso es un saquito, ¿sí? Todo esto está al cuadrado. Entonces el A vale 1, ¿sí? Este es el B, y este es el mismo saquito.
Sí, algunos dicen, pero digamos que u es igual a 2 elevado a x. Quizás así te queda un poco más claro. Entonces la ecuación quedaría u cuadrado menos 5u más 4 igual a 0. Ya. Ya no sé si eso te aclaró, te empeoró. No, sí. ¿Sí? Es que el 2x se puede tomar como una incógnita igual. Que, Sí, pues sí, es que es justamente eso. Pues, esto completo es la incógnita. Y por eso es que aquí está completo. y también por eso se le puede asignar una letra igual, pues, porque es la incógnita, literal. Exacto. Sí, o sea, aquí nosotros diríamos que el u vale 4 o el u vale 1, pues, y después hay que volver para acá y resolver. Es lo mismo, solo que yo encuentro que es una vuelta de más. Ya, profe. Ya, ¿alguna otra duda, chiquillos? Miren, que si no tienen dudas, quedamos hasta ahí nomás. Sí, este es horario de consulta solamente. Como les he dicho, mañana vamos a hacer el formativo, ¿sí? Para que estén todos presentes, o la gran mayoría al menos. Sí, sí, lo vamos a tener en cuenta. Yo estaba aquí cargando la página para ver si estaba subido el formativo o no. Mientras No, hacía sí, lo, otra lo subí hoy día como a las 12. cosa. 12, entre 12 y 1. Me hubiera alcanzado, sí, alcanzar a hacer algo del formativo, ahí nacen las dudas, porque haciendo el ejercicio uno se topa con algo y se detiene ahí a pensar. Sí, pues no, es que si es que lo empiezo a hacer ahora, mañana no voy a hacer la mitad y los que no se pueden conectar a esta hora quedarían. Sí, sí se entiende, pues. Así En nuestro que no, caso, en 3 horas alcanzamos de más. Si aparte el formativo encontré que lo hice un poquito más cortito de lo habitual. Ya pues chiquillos, entonces quedamos ahí. Cualquier duda que tengan, me escriben nomás, aunque sea tarde. Sí, sí. Generalmente me quedo hasta tarde leseando, así que no hay problema. vale, vale, vale. ¿Ya? Bueno, gracias, muchas gracias, profe. Ya pues, cuídense. Nos vemos mañana. Chau. Ya, profe, gracias. Bye. Profe. Profe.